Hola, es un gusto una vez más dirigirme a ustedes y esperando de que Dios los esté bendiciendo en todas las áreas de sus vidas. Este episodio es muy especial porque es la continuación de uno que grabé hace un tiempo con mi amigo y pastor Luis Orantes. Habló acerca de su vida, un testimonio muy fuerte y pues teníamos pendiente todavía el grabar la contraparte o la versión de su esposa. eh, y también él está presente acá para acompañarnos y para regañar a la hermana Cecia por si se equivoca en algo. Entonces, estamos, eh, yo estoy muy feliz de poder compartir con ustedes esto, que la verdad es de gran bendición y espero que sea de agrado. Este, la hermana Cecia es la esposa desde hace ¿cuántos años? 14 años de casados y todavía se quieren y hay unos que 6 meses y ni se aguantan, ¿verdad? Entonces, algunas preguntas. ¿Cómo fue que el hermano Luis la conquistó? Porque hablamos de eso, de que él le tiraba indirectas, cosas así, no sé, y que le dijo que usted iba a ser su esposa. Sí, pues nos conocimos en el Instituto Bíblico, Dios les bendiga, y ahí en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Empezamos quizás un poco de conversaciones, hablar de los estudios, de la obra de Dios, a conocernos un poco más en cuanto a nuestro ministerio, ¿verdad? Ahí inició quizás una amistad, compañerismo más que todo, ¿verdad? Claro, él siempre ha sido muy hiperactivo, muy social y siempre andaba ahí, ¿verdad? Con los demás compañeros, a veces ahí pues un momento molestando y todo y en muchas ocasiones me dijo eso, ¿verdad? De que yo me iba a casar con él y yo le decía, no creo, no. No, y en mi mente no tenía nada planeado, ¿verdad? Sino que nosotros éramos simplemente compañeros, él me respetaba como su compañera y yo igual a él, pero ahí creo que empezamos como a conocernos, de vez en cuando nos íbamos juntos porque vivimos o vivíamos casi en la misma zona, entonces utilizábamos los mismos autobuses y todo, y ahí empezó él, ¿verdad? A tal vez a decirme algunas cosas ahí que me podían atraer, pero no del todo, ¿verdad? No era en sí una relación, sino que simplemente teníamos una bonita amistad en ese tiempo. Entonces creo que ahí nos empezamos a conocer y yo vi en él muchas características de el hombre que yo había estado, por el hombre que yo había estado orando, pidiéndole al Señor que Él pusiera a la persona idónea, ¿verdad? Para poder servir al Señor juntos. Entonces creo que ahí empezó todo, ¿verdad? Salimos algunas veces con la situación difícil económica que teníamos, ¿verdad? Él estaba estudiando en el Instituto Bíblico, yo igual, estábamos de lleno en el ministerio, pero el Señor ahí creo, ¿verdad? Nos fue ayudando y fue así como nos conocimos y después que nos graduamos, yo nunca me imaginé que me lo volvería a encontrar. Y después que nos graduamos del Instituto Bíblico, nosotros no éramos novios, no éramos nada, y nos encontramos por casualidad en un centro comercial. Y de ahí pues ya él empezó a llamarme y empezamos a salir y ahí se dio una relación. Vaya, hay que tomar en cuenta que hace más de 14 años las redes sociales no, no existían tal cual como hoy. Era el correo electrónico, hi-fi y todo eso. Ahora se utilizan técnicas básicas, por decirlo así. Con darle me encanta a la foto de una muchacha o de un chico, ya uno está insinuando algo, ¿verdad? Pero me imagino que el hermano Luis utilizó sus métodos de experto para poder conquistar el corazón de la hermana, pero aparte de eso había algo del cielo que estaba sucediendo, porque yo lo dije en el episodio anterior, que
ambas personas estaban de lleno en el ministerio. O sea, ustedes no estaban ni desocupada, ni él, ambos, y tenían un mismo propósito. Entonces, cuando se ora, y usted lo dijo, está orando por una persona, la indicada. Entonces, cuando se ora por la persona correcta, Dios va trabajando y va dándonos como pistas, señales, no, y a ustedes les permitió encontrarse. Eso no fue casualidad, fue causalidad de que Dios les haya permitido encontrarse en ese lugar para que algo floreciera. Entonces, y yo he podido ser testigo, por decirlo así, durante varios años de lo que Dios ha hecho en su matrimonio y en el ministerio. Algunos testimonios que han contado de lo que han sufrido, pero sobre todo de cómo Dios los ha usado, de las iglesias que han pastoreado, juventudes que han levantado, que han ayudado, que han impactado el corazón de las comunidades. Entonces, eso es muy primordial. Ahora, eh, comentábamos acerca ¿cómo se llama? del, del nacimiento de su hijo. Hablábamos de ese testimonio. La parte de cómo lo vivió el hermano Luis fue muy complicado, ¿verdad? Eran jóvenes, era su esposa, él estaba muy emocionado y todo. Yo me puse en el lugar de él y, y la verdad que me imagino que fue difícil, pero por parte suya, ¿verdad? Yo en ningún momento he escuchado su testimonio. Y me imagino que ha de ser tal vez un poco breve, porque no ha de recordar mucho, porque a uno cuando lo llenan de tanta anestesia, uno queda aturdido y los recuerdos son fugaces. Pero me imagino que hay algo en medio de todo eso que, que nos va a compartir, que nos va a ser de bendición a nosotros, y pues nos podría contar su versión. Sí, pues como dice, la verdad que fue un tiempo muy emocionante, un embarazo muy bendecido. No tuve ninguna complicación en todo mi embarazo. Fue un embarazo muy bonito. Yo nunca supe que me diera vómito, que me diera esto. Bueno, en mi embarazo todo fue tan bonito. Y cuando llegué ya para el parto, ¿verdad? Exactamente la fecha que me habían dicho, exactamente esa fecha fue. Entonces entré al hospital con la esperanza de pronto salir con mi hijo, ¿verdad? De ahí. Entonces ahí empezaron las complicaciones porque pasé 2 días con dolor de parto y no podía tener al niño. Luego después de eso hubo un médico que me dijo, mire, tenemos que hacerle cesárea. Y yo no quería porque yo decía, no, yo estoy bien, no creo, mi hijo está bien. Todas las ultras decían que todo estaba bien y yo estaba bien. Entonces hicieron todo, ¿verdad? Y en el último momento, pues tuve que ceder porque, bueno, al principio como había ese problema y la doctora estaba muy molesta porque yo no cedía que me hicieran la cesárea, pero no sé, algo dentro de mí había que no podía. Entonces me recuerdo que ese día, por la tarde, casi noche, me dijo la doctora, ¿verdad? Vamos a ponerle en el aparato para ver si el niño está siempre con sus latidos del corazón, y todo se oía bien, pero el niño no bajaba. Entonces había un problema, ¿verdad? Eso no me lo dijeron porque no me hicieron ninguna ultra, nada de eso. Pero como el dolor era demasiado fuerte, entonces yo le dije a la doctora, quizás como a eso de las 12 de la noche llegó un médico, reventó la fuente, pero el proceso seguía. Entonces en ese momento me dijo la doctora, ¿verdad? Que ya no había nada más que hacer. Entonces rápidamente tuve que firmar y llevarme a la cesárea. Y pues ya ahí en la cesárea fue la complicación, porque yo nunca había tenido problemas de otra índole dentro de mi organismo. Entonces ahí, después de haber tenido al niño, me recuerdo que me hicieron todo, ¿verdad? Lo que tenían que hacerme. Luego a los 3 días, bueno, el siguiente día no, creo que no pudo llegar mi esposo
a verme porque no lo permitían todavía y a los 2 días o 3 días, sí, 3 días, él llegó y pues mi estómago estaba como inflamado, no había bajado, parecía que estuviera siempre embarazada. Entonces el niño lo habían tenido que llevar a la UCI porque el niño venía enrollado en el cordón umbilical y ese era el motivo por el cual él no salía. Se había enrollado en el cordón umbilical al momento de bajar, ¿verdad? Entonces no lograban salir. Él nació con asfixia y porque ya el tiempo estaba prácticamente cumplido. Entonces lo llevaron inmediatamente a la UCI y a mí me llevaron pues a la sala normal, ¿verdad? Entonces después de eso me recuerdo que esa mañana que iba a llegar mi esposo a verme, me dieron el desayuno y después del desayuno pues empecé a vomitar mucho. Y la noche antes me habían estado haciendo una serie de exámenes, pero los doctores no me decían nada, no me decían, mire, usted tiene algún problema, le ha pasado algo. Nadie me decía nada y me hacían exámenes y yo decía, ¿por qué me hacen tantos exámenes? Yo veía que las mujeres no les hacían. Entonces ese día pues llegó mi esposo y mi cuñado y él fue el que anduvo ahí investigando qué era lo que pasaba. Y al final pues me dijeron que había una peritonitis, había explotado el apéndice y estaba invadiendo todos los órganos, ¿verdad? Entonces inmediatamente me llevaron a la sala de operaciones. Ese día me intervinieron. Entonces pensamos que ahí había acabado todo, ¿verdad? Luego me dejaron con una serie de aparatos en cuidados intensivos y el médico lo único que dijo, ¿verdad? Es que había sido una peritonitis, pero hasta ese grado no nos habían explicado bien cómo había sido toda la situación. Y no era tanto eso, ¿verdad? Sino que con las investigaciones que la familia fue haciendo, nos dimos cuenta que la responsable era la doctora que me había atendido, ¿verdad? Ella había dañado parte del intestino con el bisturí, por decirlo así, y había dañado los órganos. Entonces esa fue la causa por la cual explotó el apéndice, ¿verdad? No había otra causa. Entonces ya con el tiempo que fuimos conociendo todo eso, bueno, a todo esto me habían dejado, ni siquiera podía tomar un traguito de agua. Entonces fue algo terrible. Y nos dijeron, ¿verdad? Que después de 7 días íbamos a ver el proceso. Cabal a los 8 días que dieron ya a Danielito, cuando nos dijeron que lo iban a dar a él, ¿verdad? Ese mismo día, tal vez les comentaba a mi esposo que ese mismo día lo llamaron a él, llamaron a mi familia y el médico dijo que me tenían que operar nuevamente, que la operación no había salido bien, que había demasiada pus adentro, que había que abrir otra vez la herida. Y igual, en ese momento sí ya me dijeron que no sabían qué era lo que iba a pasar, qué órganos me iban a quitar, a cortar, no, todavía no estaba nada seguro. Y de igual manera me dijo el doctor, no sé si vas a sobrevivir a esto porque ya era demasiada sangre, muchas operaciones demasiado seguidas, la anestesia, todo eso, ¿verdad? Jugaba un papel. Entonces le pidieron a mi esposo que firmara, pero yo le dije al médico, no, yo puedo firmar. Entonces yo firmé para que me hicieran la siguiente operación. En esa operación sí ya fue la operación definitiva, ¿verdad? Donde íbamos a saber qué iba a pasar conmigo. Y pues yo me recuerdo que ese día, después de despedirme de mi familia, y no pude ni siquiera ver a mi hijo, solamente lo había visto una vez, que fue el siguiente día de haberlo tenido. Pude ir a la UCI, aunque sea verlo de lejitos, pero yo no lo había visto a él. Entonces solo me había enseñado una foto mi esposo y él me dijo que si quería ver al niño. Yo le dije que no, porque pues obviamente como madre no me iba a sentir feliz de saber que podía dejarlo ya, porque el doctor había dicho que no había muchas esperanzas de vida, pero recuerdo que llegué al quirófano y hubo un doctor que me dijo, ¿usted cree en Dios? Sí, claro que creo en Dios. Entonces hay que tener fe, que todo va a salir bien. Y empezó a hablar conmigo, como dice usted, tal vez no lo recuerdo todo, ¿verdad? Porque ya empieza uno a ponerles medicamentos y todo, pero empezaba a hablar y a decirme, Dios está con usted.
Y realmente fue como el Señor, ¿verdad? Ahí dándome fortaleza en ese momento difícil. Después de horas en el quirófano, sin saber que iba a volver. Si iba a volver, solamente Dios lo sabía. Pero en sus planes perfectos estaba que yo volviera, ¿verdad? De esa operación. Y gracias a Dios, a 6, 7 horas de operación, eh, pues me mandaron nuevamente a la UCI, desperté ahí con mucho dolor, fue muy terrible, pero pues y ahí, ¿verdad? La noticia también triste de que me dijeron que habían tenido que cortar una parte del intestino, habían tenido que quitarme la matriz, los ovarios, porque todo estaba infectado, estaba terrible, entonces todo había que quitarlo. Entonces cuando me dieron esa noticia, por supuesto, como mujer, estaba joven, quería más hijos, pero en el momento también pensé y dije, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Hasta ahí, ¿verdad? Entendí que esa era la voluntad de Dios y pues el proceso fue muy duro, como no había alimento, ¿verdad? En mi cuerpo estaba súper débil, no tenía fuerzas para nada. Pero me recuerdo que en la etapa ya casi final, por decirlo así, después de todas las operaciones, en la etapa final hubo un momento, bueno, gracias a Dios por todo el proceso que pasó, permitieron a mi familia que pudieran estarme cuidando. Ustedes saben que los hospitales nacionales no lo permiten, pero como ellos pensaban que había una demanda de parte nuestra, la cual no era así, ¿verdad? Ni mi esposo ni nadie. Solo estaba un cuñado de nosotros que era el que estaba haciendo todo eso, pero la doctora que me intervino, ¿verdad? Llegó a hablar conmigo y pues a pedirme perdón. Ella también era cristiana y pues creo que una de las cosas más difíciles es perdonar algo así, ¿verdad? Algo tan duro porque ella reconoció que fue ella la del error, que pues sin querer, ¿verdad? Y que ya el cansancio, ella nos explicó todo, pero muchos nos decían, demándenla, que le dé dinero, que esto, que lo otro. Yo me recuerdo que le dije a mi mamá y a mi esposo, yo no quiero nada de eso, o sea, yo lo que quiero es estar en paz, si me voy con el Señor y si me quedo con mi hijo, pues vivir en paz mi vida. Entonces nosotros nos olvidamos de ese momento, ¿verdad? Y yo, igual ella llegó ahí a la camilla de donde yo estaba casi muriéndome, ahí llegó a pedirme perdón y pues nosotros como creyentes, ¿qué más? ¿Verdad? Tenemos que aprender a perdonar y pues ahí, ¿verdad? Yo también perdoné a la doctora que hizo eso. Y luego después de eso me recuerdo que ya estábamos en una etapa bastante avanzada en el hospital y una de mis hermanas estaba conmigo porque, bueno, ese día había sido un día muy terrible para mí emocionalmente. Usted sabe que después de no comer varios días y no tomar agua, el cuerpo empieza a debilitarse más. Y de hecho yo casi ya no veía, o sea, me fallaba bastante la vista y en ese momento es que empecé a sentir una angustia, una agonía. Entonces yo no sabía, ¿verdad? Si era la agonía de la muerte cercana, qué era. Pero me recuerdo que tenía una sonda que dañaba mucho la parte como de la nariz, la garganta. Entonces yo me quité la sonda y le dije al doctor, yo no quiero tener esa sonda, yo me quiero ir para mi casa. Y el doctor muy amablemente, ¿verdad? Me dijo, mire, tal vez en otros hospitales o en otras ocasiones uno dice, son pésimos los doctores y le hacen de todo. Pero yo me recuerdo que ese doctor fue tan paciente y el Señor, ¿verdad? Ahí fue Dios, porque Él me dijo, tranquila Cecia, tranquila, ya vas a estar en tu casa. Tengo que dejarte más tiempo eso. Y llegaron los médicos del Hospital Rosales, bueno, llegaron una serie de médicos porque estaban siempre yéndome a chequear, porque me dejaron la herida abierta, ¿verdad? Porque había demasiado daño interno. Entonces ellos llegaban, bueno, las curaciones eran terribles, terribles. Fue un proceso muy duro, pero en todo ese tiempo, ¿verdad? Yo siempre trataba de animarme, pero ese día fue como un día bastante mal. Y me acuerdo que ese día, después de hablar con el doctor, mi hermana llegó, mi hermana mayor, que
que está fuera del país. Ella llegó y me dijo, Cecia, vamos a orar. Y me tomó de las manos y ella empezó a orar. Y de repente, yo no sé de dónde aparecieron esas personas cantando, pero de repente empecé a escuchar, yo en mi misma agonía, ¿verdad? Y todo, yo solo cerré los ojos y empecé a escuchar la alabanza que dice, Él es mi paz. Cuando yo empecé a escuchar esa alabanza fue como algo de Dios, algo, los coros angelicales, no sabría ni explicarlo, pero yo ahí empecé a sentir una paz verdadera, la paz que nunca más quizás uno puede sentir en una agonía como esa. Y esa noche yo tenía que como 20 días ya en el hospital y no había podido dormir ni una tan sola noche. Y esa noche pude dormir, esa noche no recuerdo casi de más nada, solamente me acuerdo de esas alabanzas de la oración de mi hermana y oramos y en la mañana siguiente el doctor llegó y me dijo, ¿cómo está? Yo le dije, ya mejor. Y me dijo, ¿lista para ponerse la sonda? Sí, lista. Y de ahí en adelante empecé a tener más fe, porque anteriormente a eso realmente había perdido la fe. Yo le decía a mi esposo, yo me voy a morir, tenés que cuidar del niño. Bueno, yo ya pensaba, ¿verdad? Que ya no volvería a casa. Y los hermanos llegaban, oraban, mi familia y pues mi mamá, que la verdad que fue un gran apoyo para nosotros porque realmente nos estuvo ahí siempre apoyando y ella en medio de su angustia de madre siempre estuvo ahí, pero el milagro el Señor lo estaba haciendo, ¿verdad? Ya lo había hecho con mi hijo sacándolo de la UCI y luego conmigo, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios porque en ese momento el Señor utilizó esa agonía, esa angustia para darme esa paz y para ayudarme a entender el proceso que venía, ¿verdad? Un proceso muy duro también, porque los procesos no son tan fáciles a veces de atravesar. No es solamente esos 30 días en el hospital, sino venía mucho más, ¿verdad? Pero sí recuerdo que el Señor ese día me fortaleció y desde ese día en adelante yo empecé a ver las cosas diferentes. Y cómo fue el Señor obrando, porque como a los 5 días que eso había sucedido, empezaron a darme comida, empezó todo a cambiar, un panorama totalmente distinto, ya mi cuerpo tenía más energía y sentí que ya el Señor había hecho la obra, realmente sentí que el Señor había hecho la obra en ese tiempo. Creo que hay por qué darle gracias al Señor, porque eh, estuve ahí en el paso de la muerte, pero al Señor no le plació llevarme, sino que todavía dejarme con vida. Hay momentos en la vida de cada quien en donde uno, así como, si no mal recuerdo, Elías pidió al Señor que se lo llevara, porque es tan dura, tan difícil la situación, la angustia que se siente. Yo he sido sincero, creo que en los episodios anteriores me he abierto un poco y este, el año pasado, un día antes de mi cumpleaños, creo que he comentado que mis cumpleaños no son tan agradables. Yo le pedí al Señor que me llevara. Era tan difícil, yo no quería estar acá. Y Él habla a mi corazón y me dice, yo te quiero vivo acá porque tengo un plan para ti y tienes un trabajo que hacer. Entonces, en los momentos más difíciles, ya cuando estamos en el punto de quiebre, es cuando Dios viene y se manifiesta de una forma tan, pero tan impresionante. Y en ese momento yo sentí paz, me sentí tranquilo y dije, bueno, un nuevo comienzo. Y me imagino que en ese momento para usted también fue a comenzar desde cero otra vez, porque es cierto, no va a poder tener hijos otra vez, pero estoy bien con Dios, siento paz, Él hizo la obra. Y como dice, o sea, terminó ese proceso, pero más adelante venían otros procesos y eso yo lo he tenido claro, a mí me ha quedado claro. O sea, estamos de proceso en proceso y quizás lo he comentado en ocasiones. Como pastores a veces nos toca vivir situaciones que no nos competen, que ni deberíamos atravesar, pero a veces las atravesamos para que cuando una persona se acerque a nosotros, nosotros con
de corazón a corazón le digamos, sé lo que estás sintiendo, porque nosotros ya lo atravesamos. Entonces, de proceso en proceso estamos nosotros siendo perfeccionados para poder realizar la voluntad de Dios. Y Dios desde un principio tenía planeado que ustedes se uniesen para llevar a cabo la labor que hoy están haciendo y van a seguir haciendo hasta que Dios les dé los años suficientes de vida. Usted proviene de una familia de pastores. El hermano Luis es el primero en su familia, si no me equivoco, ser pastor, y tienen la esperanza de que su hijo continúe con ese legado, ¿verdad? Este, es maravilloso poder ver cómo Dios se manifiesta en la dificultad y como dice usted, era como el valle de sombra de muerte que estaba atravesando. Y el salmista, este hombre David, es tan explícito y dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, voy a ir por lugares en donde yo sé que puedo morir, pero no voy a tener miedo porque tú estarás conmigo. Y ahora mientras estábamos en el culto de jóvenes y observé que usted estaba tomando video, me provocó curiosidad y dije yo, ¿por qué la hermana Ceci está grabando video? Dije, si el hermano Luis es el que acostumbra a grabar videos, dije. Luego me cayó el 20 de que Daniel estaba tocando el bajo. Y luego usted testificó que se estaba estrenando como bajista. Entonces, el sufrimiento de hace 14 años no se compara a la alegría que ustedes sienten cada año cuando él va creciendo y va encaminándose al propósito de Dios, porque él está acá con un gran propósito, porque hubieron tantas complicaciones, hubieron tantos posibles resultados que probablemente pudieron haber sucedido como que ambos hubieran muerto o uno de los dos hubiese muerto. Pero en los planes de Dios estaba de que este niño naciese y se criara con papá y con mamá, para que no hubiese ninguna falencia, ninguna falta, porque crecer sin padre es complicado y no se diga crecer sin madre. Entonces Dios tenía en sus planes, ¿verdad? Que este niño naciese y fuese criado por pastores y que en su momento él pueda continuar la labor. Me recuerdo la historia de Stanley, el misionero que viaja a Oriente y que en una enfermedad crónica, él en sus últimos días, su hijo le dice, y entre llantos yo leía estas líneas del libro y decía, papá, cuando tú mueras, yo voy a continuar tu trabajo. Lo que nosotros hacemos hoy en día está marcando los corazones de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros primos, de nuestros tíos, de todos nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de toda la gente que nos ve. La fe que nosotros profesamos no es una fe que inventamos, es una fe que vivimos, una fe que disfrutamos. A veces va a ser muy difícil el poder atravesar ese valle de sombra y de muerte, pero la confianza y la esperanza siempre debe estar presente, porque si perdemos, escuchaba una frase y decía, ¿quieres matar a un hombre? Quítale la esperanza. ¿Quieres revivir a un hombre? Dale esperanza. La esperanza es un ancla que nos permite establecernos y seguir adelante, no para anclarnos, sino que nos es un ancla. La fe, la esperanza nos permite a nosotros estar firmes, que cuando vamos atravesando la tormenta y llegamos a un puerto seguro, esta ancla pueda descender y poder estar tranquilos. Con el paso de los años ustedes han podido ver la mano de Dios y cómo Dios los ha usado, y me imagino que van a seguir trabajando con Daniel, perdón, y
yo me imagino que tienen la esperanza de que él reciba el llamado al ministerio pastoral, ¿verdad? Amén, amén. Sí, la Ojalá. verdad que sí, Ya le la ven verdad que indicios sí. quizás, ¿verdad? Ya, Sí. ya ha pasado a predicar, ya lo hemos visto. Algo a la carrera, me acuerdo que leyendo y regañando a los hermanos, pero ya lo hizo, ya se estrenó como bajista. Para ser sincero, no lo hizo mal, lo hizo bastante bien para ser su primera vez. Y pues hay que seguir trabajando en ese hermoso regalo que el Señor les dio. Si en un dado caso ustedes se encuentran en situaciones difíciles, pónganse a pensar, ¿será más difícil que la situación que la hermana Ceci atravesó? ¿Será más difícil que la situación que el hermano Luis experimentó? Si es menos complicada, no desista y siga creyendo en Dios. Y vamos a finalizar este episodio y es un gusto poder compartir este testimonio y esta experiencia con la hermana Cecia. Y acá está presente su esposo también. Pero vamos a finalizar con una pequeña oración para aquellos que están atravesando esos momentos difíciles en donde uno ya no sabe qué hacer, no sabe qué decisiones tomar. Y es cuando necesitamos que Dios intervenga. Es como esta mujer que es desterrada por Abraham y deja a su hijo cerca de un arbusto. Y ella se aleja porque sabe que va a morir. Entonces, al grito de este niño, desde el cielo el Señor interviene y el Señor da una palabra poderosa para este niño. Así que esta oración va dirigida a ustedes que estén atravesando cualquier situación. No dejen de creer en el Señor porque Él está trabajando y el proceso es para perfeccionamiento, no es para hacernos sufrir. Se sufre porque somos humanos, pero es para perfeccionarnos, y el oro se prueba con el fuego y así somos probados y así es probada nuestra fe. Y nos despedimos y la hermana Cecia se dirige a ustedes y los bendice en el nombre de Jesús. Amén. Pues fue un gusto, ¿verdad? Esperamos que esto les pueda ayudar también en su fe y pedirle al Señor, ¿verdad? Que Él sea quien nos ayude en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación. Oramos al Señor para que el Señor les pueda fortalecer. Señor, gracias te doy por este momento, Señor Jesús, que a través de este testimonio, de este momento, Señor, cada uno de los que estén escuchando puedan también ser fortalecidos. No sabemos, Señor, por la situación en la cual se sientan, en la cual estén atravesando en este momento, Señor, quizás alguna tribulación, alguna angustia, alguna enfermedad, pero que sea usted, Señor, con su mano poderosa, llegando, ayudándoles, fortaleciéndoles, levantándoles, Señor, sabiendo que a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar del proceso, Señor, tú nunca nos abandonas, Señor. Sé que no me abandonaste a mí ahí en esa cama de hospital, Señor, ahí estuviste. También, Señor, llega donde están aquellos quizás en una cama de hospital, Señor, en sus hogares con alguna enfermedad, o tal vez también, Señor, con alguna situación difícil de desánimo, de tristeza. Padre Celestial, levanta, Señor, que seas tú ayudando a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.